Muy buenos días, mi nombre es Joan Samit Mondragón, soy estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del CEAT del Eje Cafetero. A continuación voy a hacer la presentación eh, de la evaluación final, donde vamos a hablar sobre la inducción de la floración en los cultivos. Muy buenos días, mi nombre es Joan Samit Mondragón, soy estudiante de agronomía en el curso de fisiología de cultivos. Vamos a hablar en la exposición final sobre los mecanismos para mejorar la inducción de la floración para aumentar la productividad de los cultivos. En la actualidad, la producción de alimentos es muy importante debido a que la población mundial ha venido creciendo exponencialmente y pues esta población hay que alimentarla y pues la disminución de los terrenos productivos y la frontera agrícola que no se puede expandir, uno de los retos supremamente importantes de los profesionales del agro es poder aumentar la productividad sobre la misma área que tenemos hoy en día. Para esto, es de vital importancia poder manejar la floración de los cultivos para que posteriormente vamos a tener productividad. Eh, Actualmente se usan varias metodologías para mejorar la producción y la floración específicamente, como podas, desbotones. Y un tema muy importante que ha cobrado relevancia en el último tiempo ha sido el manejo de los factores estresantes del cultivo, que estresan el cultivo y disminuyen la productividad, como es el tema de cambio del clima, donde sabemos que ha habido incremento de las temperaturas, lo cual ha ido en detrimento de la producción de los cultivos. Es muy importante conocer eh, todos estos factores que están determinando eh, la merma en las producciones de los cultivos para así poder aprender a manejarlos desde la fisiología, conociendo muy bien las necesidades de las plantas y cómo interactúan con ese medio ambiente. Para contextualizar un poco, es muy importante conocer cuál es de qué hablamos cuando nos referimos a inducción floral. Y es un proceso fisiológico que se da cuando hay unos cambios moleculares, hay procesos bioquímicos que se desarrollan en los meristemos apicales de las plantas, donde hay la participación de varios compuestos como pectinas, péptidos, azúcares, para generar lo que llamamos inducción de ese proceso fisiológico de inducción de floración. Todo esto es muy importante tener en cuenta cómo interactúa con su medio ambiente, porque obviamente esto va determinado en gran parte por los estímulos que se den a nivel ambiental, con temperatura, humedad relativa y humedad del suelo. Cuando hablamos de inducción de floración, hay dos escenarios, uno que es reversible y otro que es irreversible. Cuando hablamos de inducción de floración reversible, nos referimos cuando donde se puede dar la interrupción de los factores inductores. Estos anulan la programación reproductiva de las yemas eh, y se puede alterar. Un ejemplo de eso es cuando hay una buena inducción floral cuando no hay una buena inducción floral y se aplican fertilizantes para estimular dicha floración o algún tipo de bioestimulante. Irreversible cuando la evolución endógena no puede ser alterada, como pasa en palma de aceite, que cuando ha pasado por una etapa de estrés, su floración generalmente es masculina. Un tema supremamente importante es los estímulos del medio ambiente, cómo interactúan con la inducción de floración. Y un fenómeno muy importante, obviamente la interacción con el clima y dentro de eso el fotoperiodo, que es un fenómeno en el cual la duración del día, eh, lo que recibe los ápices para activar o no esa floración. En plantas de día corto la floración es promovida
por días que son más cortos que la longitud de onda de un día crítico, por ejemplo, en el café y en la mayoría de pastos de la zona templada. En plantas de día largo, cuando la floración es promovida por días que son más cortos que la longitud de onda de un día crítico, como sucede en caña de azúcar. Y plantas de días neutros, donde la población florece bajo cualquier condición fotoperiódica. Un ejemplo de esto es la palma aceitera. Es muy importante cuando hablamos de esos estímulos medioambientales y genéticos la interacción que tienen las hormonas o el uso que tienen las hormonas o reguladores de crecimiento, ya que son de vital importancia, ya que ellas son señalizadoras de diferentes o detonantes de diferentes procesos fisiológicos dentro de esa la floración. Es muy importante conocer qué hace cada una de las fitohormonas o reguladores de crecimiento, como las giberelinas, las auxinas, las citoquininas, pero realmente lo que es más importante es conocer esa interacción de estas con las hormonas de finalización o de senescencia o de finalización de procesos como es el ácido abscísico y el etileno, que son encargados de la maduración, de la senescencia de las hojas y de varios aspectos que en conjunto o conjugadas con el factor ambiental determinarán finalmente unas muy buenas floraciones, cuajamientos y finalmente unos muy buenos llenados de fruta. En esta diapositiva podemos observar muy claramente cómo es el ciclo hormonal de las plantas, donde podemos evidenciar de que están presentes con algunos elementos en los momentos importantes o momentos fisiológicos críticos de cada planta o de cada cultivo. Podemos ver de que entre la etapa de crecimiento vegetativo, floración y reproducción son importantes las auxinas, que son encargadas del alargamiento celular lento, las citoquininas como división celular y las giberelinas como expansión rápida de células, las tres conjugadas en una proporción, en una relación de dos partes de citoquininas, una giberelinas y una auxinas, detonan y ayudan a todos los procesos de floración en la planta. También es importante saber que el etileno empieza a jugar un papel importante allí, ya que empieza a entregarle unas órdenes a la planta para que siga su proceso de crecimiento celular y de maduración y de crecimiento de los frutos, y lo mismo que el ácido abscísico al final del ciclo. Este es un gráfico extraído de la compañía Stoller Internacional que trabaja todo este tema de hormonas y de fitohormonas vegetales. Hay prácticas agronómicas que nos pueden ayudar a mejorar las floraciones, como es la aplicación de algunas fitohormonas, como ya lo mencionábamos, pero también la aplicación de nutrición o de nutrientes, como el nitrato de potasio en mango, que se usa para mejorar las floraciones. Pero en concepto particular pienso que lo importante es conocer la interacción de estas hormonas, en qué momento hay que colocarlas, conociendo muy bien la fisiología de la planta y acompañándola de un muy buen plan nutricional, pues para que éstas sean realmente viables en el tiempo. Como conclusiones, podríamos decir que uno de los mecanismos para mejorar la producción es generar buenas prácticas agronómicas, también integrar prácticas culturales. En el caso de la nutrición a base de fósforo, de potasio, de zinc, van a mejorar la producción de polen y por ende, aparte de producción de polen, también estimular unas muy buenas floraciones. La utilización de fitohormonas genera un buen estímulo floral. Por tal motivo, una de las mejores formas para aumentar la producción es la utilización de estas exógenamente, pero hay que tener en cuenta, como lo mencionábamos anteriormente, la fisiología y el momento específico para colocarlas, para que realmente haya la respuesta que estamos buscando. Es importante conocer cómo actúan las fitohormonas de manera conjugada y su interacción con el medio ambiente, y el fotoperiodo actúa directamente en la floración de las plantas. Por tal motivo hay que tener en cuenta cuál es el comportamiento del cultivo que vamos a sembrar, en dónde lo vamos a sembrar, en qué condiciones de clima, ya que pues obviamente es el factor
principal o primordial para que se generen unas excelentes floraciones. Finalmente, estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron, que se consultaron, y agradezco a todos los compañeros del curso, al tutor de la universidad por brindarnos ese apoyo y acompañamiento para conocimientos, para poder avanzar en este tema tan importante de la fisiología, que para mí es uno de los pilares fundamentales de un agrónomo, ya que nos ayuda a conocer el balance que debe haber entre la planta, el medio ambiente, la nutrición, para finalmente tener cultivos muy productivos. Muchas gracias. Bueno, después de haber visto la presentación, pues hay varias conclusiones al final que podríamos mencionar, pero yo creería que lo más importante es que el conocimiento de la fisiología es fundamental en nuestra formación académica, ya que es con lo que nos encontramos día a día en campo, que es la interacción de la planta con el medio ambiente y con problemas muy puntuales de floraciones, de llenados de fruta, de enraizamiento, y pues eso no lo vamos a poder solucionar si no conocemos muy bien las plantas, cómo es esa relación de las hormonas, de la nutrición, de los procesos bioquímicos que pasan internamente en la planta. Entonces, agradezco al tutor y a la universidad por brindarnos esta capacitación y poder nosotros interiorizarla y aprender mucho. Muchísimas gracias.